Muy bien, vamos a empezar con el condicional 2. Las instrucciones del condicional 2 nos dice que sus usos son para cuando esté hablando de una hipótesis o, por ejemplo, una situación que no sea real o un poco que no pueda pasar, por ejemplo, o para consejos. Lo que hay que recordar es que siempre tengo que tener una estructura para cuando yo esté hablando en cualquier enunciado. En este caso son enunciados con condicional 2. Vamos a empezar con el if. Acuérdense que el if es lo que nos dice si algo es condicional o no. La causa va a empezar con el if. Obviamente después del if tengo que tener un sujeto. Después de un sujeto tengo que tener el verbo en pasado simple. Eso es muy importante, que el verbo va a ir en pasado simple. Después la consecuencia va a ir con el would o el might, y el verbo en esta ocasión, si tengo un verbo con el would, tiene que estar en forma base o en forma infinitiva. O sea que no cambia absolutamente nada. Si se fijan los ejemplos, tenemos if I had money, I would buy a car. Si yo tuviera el dinero, el verbo en pasado simple que tengo ahí es el had. ¿Qué sujeto estoy diciendo? De yo. Si yo tuviera dinero, I would buy a car. El verbo que está en forma base o infinitiva, que es lo mismo después del with, es el buy. Entonces son situaciones que a lo mejor son un poco irreales, a lo mejor no van a suceder rápidamente o simplemente son hipótesis, ¿verdad? También hay que recordar que cuando esté hablando en condicionales puedo yo empezar con la consecuencia. Por ejemplo, I would buy a car if I had the money. O she would visit her boyfriend if Mary had the time. Entonces todo esto tenemos que recordar todos los condicionales que se empiezan con el if, y si se acuerdan, el tipo 1 y el tipo 0 era if con la forma en presente simple, el verbo en presente simple. Ahora tenemos el pasado simple. Esa es la diferencia que vamos a tener en cuanto al condicional 1, 2 y 3 y 0. En esta ocasión es el 2. Otra cosa muy importante es que como estoy hablando de condicionales, tengo que utilizar con todos, ya sea singulares o plurales, I, you, we, he o she o it, el where. En esta ocasión no voy a utilizar el was. Cuando estoy hablando en una oración en condicional, el verbo condicional de be en pasado es were. If I were, if she were, bla bla bla. Otra vez, vamos a ver cómo es la estructura de nuevo del condicional 2. Si voy a empezar con el if, lo que esté con if tiene que tener el verbo en pasado simple. Obviamente hay que incluir entre el if y el verbo en pasado simple pues un sujeto, ¿verdad? El que esté haciendo la acción. Y después el would, que es la consecuencia, y el verbo en infinitivo. ¿Sí? If I saw a ghost, I would scream. Tengo el verbo en pasado. Tengo el verbo en infinitivo después del would o el negativo wouldn't, ¿verdad? Si se fijan, tengo abajo un ejemplo negativo. If she didn't exercise, she wouldn't be slim. El verbo be está en forma base, no está en pasado. Ahora, ¿por qué tengo el didn't y luego el de exercise? Bueno, es porque el didn't ya está en pasado simple y el verbo exercise, de ejercitarse, no tiene que estar en pasado porque el pasado se queda en el negativo. If she didn't exercise, if she didn't see a ghost, if she didn't play, ahí ya no voy a utilizar el verbo en pasado simple. Ahora quiero ver estas de forma diferente. Voy a empezar con la consecuencia. I would scream, yo gritaría, if I saw a ghost. Si se fijan, estoy diciendo todo igual, solamente que estoy cambiando de lugar y empezando con la consecuencia. O she wouldn't be slim if she didn't exercise. Y se queda igual. If con el pasado simple, would con el verbo en forma base. Les voy a pedir por favor que conteste una preguntita que va a aparecer ahí arriba del lado derecho. ¿De acuerdo? Nos vemos después.